En el vasto mundo del cine y los medios audiovisuales en general, uno de sus temas más comunes son los viajes en el tiempo. En la industria de la animación japonesa, obras como Steins Gate, Mirai Nikki, Orange o la reciente Summertime Render han sabido brillar con luz propia, cada uno creando sus propias reglas sobre este interesante subgénero de la ciencia ficción. El día de hoy en Quiltro Virtual veremos la reseña de una de mis obras favoritas sobre viajes en el tiempo, Boku Dake ga Inai Machi, o como se le conoce en Occidente, Erased. Ya saben cómo es esto, primero veremos un pequeño resumen de la historia para después entrar de lleno en lo que es la crítica, tanto su adaptación animada como del manga. Y por supuesto está de más decirles que habrá spoilers. Bueno, no los entretengo más con la intro y comencemos de una vez, sin más dilación, ¡vamos allá! Boku Dake ga Inai Machi o Bokumachi como también se le conoce, es un manga creado por Kei Sanbe, siendo publicada en la revista Young Ace de la editorial Kadokawa Shoten. Su primera publicación fue en 2012 y finalizó en 2016 con un total de 9 tomos recopilatorios. La adaptación a anime fue en aquel mismo 2016, contando con un total de 12 episodios producidos por el estudio A1 Pictures, teniendo a Tomohiko Ito como director, quien es mejor conocido por dirigir las 2 primeras temporadas y varias películas de Sword Art Online. Por otro lado, en 2016 también se realizó una película live action que fue estrenada solo en cines nipones. En 2017 Netflix lanza su propia adaptación a imagen real, también con 2 episodios que contemplan el total de la historia. Es necesario recalcar que debido a que el anime alcanzó al manga antes de la salida de su último tomo, el final es completamente original. Sin embargo, el live action se adapta fielmente a lo sucedido en el clímax de la obra original de Kei Sanbe. La historia de Boku Dake ga Inai Machi está ambientada en el año 2006. Su protagonista, Satoru Fujinuma, es un joven de 28 años que trabaja como repartidor de pizza, pero que sueña con convertirse en mangaka profesional. Lamentablemente para él, sus obras nunca son bien recibidas cuando las presenta en las editoriales. A pesar de esto, Satoru tiene una extraña habilidad a la que llama Revival. Él puede volver unos minutos al pasado de manera involuntaria cada vez que un accidente o tragedia pasa a su alrededor, permaneciendo en un bucle hasta que la anomalía del suceso sea arreglada. Tras tener un revival en donde salva a una niña de ser secuestrada, Satoru comienza a recordar un trauma de infancia donde varios niños de la zona habían desaparecido misteriosamente para luego reaparecer asesinados. Tras recordar este trauma y pasar por una tragedia de la que no puede escapar, Satoru vuelve a tener un revival que lo lleva hasta 1888 cuando él tenía 10 años, justo antes de que las desapariciones de los niños comenzaran. Con una nueva oportunidad de arreglar su presente, Satoru decide investigar la línea de sucesos que le ayudarán a descubrir al asesino y prevenir que la historia se repita, pero por sobre todo ayudar a Kayo Hinazuki, su solitaria compañera de clases, quien es pieza clave en los asesinatos al ser la primera víctima. En términos generales, Erased es de esas obras de misterio y thriller psicológico que tiene grandes puntos a su favor. Una trama atrapante con un excelente desarrollo, giros argumentales, personajes interesantes y un clímax acorde a lo buena obra que es. Si sumamos los saltos temporales que recuerdan mucho a la película El efecto mariposa, tenemos una de las mejores historias sobre viajes en el tiempo escritas en la industria del manga. La serie, a pesar de ser de misterio, no busca que uno como espectador descubra quién es el asesino, porque es fácilmente deducible en los primeros tomos del manga o en los primeros 3 episodios del anime, incluso yo me atrevería a decir que te lo restriega en la cara. Pero la verdadera intención de la obra es que uno vea cómo Satoru va desenredando todos los sucesos que están conectados entre sí, teniendo al asesino como punto neurálgico de la trama y por supuesto a Kayo en el ojo del huracán al ser la primera víctima. De esto podemos desprender que a nivel general todo está conectado. Por ejemplo, Kayo fue la primera víctima porque siempre estaba sola. ¿Y por qué estaba sola? Porque su madre abusaba física y psicológicamente de ella, por lo que se avergonzaba por sus moretones y se volvió muy retraída. Esta madre a su vez tenía una pareja que la maltrataba tanto a ella como a Kayo, y su propia madre, o sea, la abuela de Kayo, la había abandonado haciendo que guardara rencor hacia ella y se desquitara físicamente con su propia hija. Otro ejemplo de esto son las razones de por qué Yashiro se enfocaba solo en secuestrar niños.
Y es que básicamente su hermano mayor era un pedófilo que lo obligaba a traerle niñas y a hacer guardia mientras él abusaba de ellas. Así fue aprendiendo las maneras de acercarse a ellos sin levantar sospechas, y por eso mismo fue que se hizo profesor de primaria. Además, aportando un poco del elemento sobrenatural a la historia, tiene una extraña capacidad para ver un hilo de araña sobre las cabezas de sus víctimas que le indican quién será el siguiente. Esto sacado de un cuento japonés que Yashiro le gustaba mucho cuando era niño. Esos pequeños detalles muy sutiles que se omitieron en el anime son los que van conformando este gran juego de luces que se encuentra enredado, pero que a la larga todo es un mismo elemento que tiene consecuencias directas en sus personajes. Otro punto que a mi parecer es un gran acierto es ver una trama que mezcla misterio en un ambiente escolar y que está protagonizada por un personaje adulto en el cuerpo de un niño. Este último punto creo que es lo que le da ese toque más interesante a la historia, ya que el propio protagonista tiene que enfrentarse prácticamente él solo al problema que le ha perseguido durante muchos años, o intentar de alguna forma que las personas a su alrededor confíen en él sin pedirle explicaciones sobre su forma de actuar. Si tuviera que resaltar algún punto negativo de la obra es que los viajes en el tiempo, a diferencia de otras, no son el punto central, sino que son el medio para hacer que la historia principal suceda. Es por ello que nunca son fundamentados ni existen condiciones muy específicas para que Satoru las pueda realizar, algo similar a lo que hace Tokyo Revengers, que comienza con un salto temporal al pasado y terminan siendo peleas de adolescentes pandilleros. Suena irónico que remarque esto porque comencé el video diciendo que Erase es de las mejores obras de viajes en el tiempo que he visto. Bueno, ustedes me entienden, es pero no es. Aunque por el simple hecho de que te haga plantear qué harías tú si pudieras volver al pasado como lo hace Satoru, ya es un punto ganado para la obra. Con respecto a los personajes, aparte del protagonista, son dos los motores principales que mueven la historia. Por supuesto, una es Kayo y la otra, la madre de Satoru, Sachiko. Esta última es a mi parecer el mejor personaje de la obra. Ella es muy inteligente y perspicaz, está bien definida desde el principio, siendo extremadamente carismática y una especie de mamá ideal. Es responsable, dedicada a su hijo y siempre está ahí cuando se le necesita. Además, su ayuda es esencial para poder salvar a Kayo. De Kayo Hinazuki no hay mucho más que agregar, ella es la ternura hecha personaje. Uno siente que quiere abrazarla y protegerla todo el tiempo por lo mal que la pasa la pobre niña. Ahora, hablando un poco sobre el anime, la dirección es impecable. Sabe mostrar el suspenso en los momentos críticos, así como también sabe guardar las proporciones en los momentos más íntimos de los personajes. Esto, si sumamos la banda sonora, da como resultado un material bastante disfrutable. Además, a mí me encanta la ambientación de invierno que tiene toda la serie, con esos paisajes nevados. Por supuesto, el mejor momento y donde mejor se puede apreciar la animación es la escena del árbol. Los colores me parecieron una auténtica maravilla, con esos tonos azules y morados, y con un cielo nocturno repleto de estrellas, simplemente increíble. Sin embargo, no todo es tan perfecto en la adaptación animada, y es que como dije al comienzo, el final es completamente original, separándose de lo ocurrido en el manga. Por desgracia, a partir del capítulo 9 empiezan a cambiar hechos para terminar la historia perdiendo solidez, y ya para el capítulo 11 pasa de caminar a correr extremadamente rápido para comprimir lo que queda hasta el final. Por ejemplo, el coma por el que pasa Satoru se muestra tan rápido que pierde todo el impacto que tenía su homónimo en el manga. En el manga, Satoru despierta recuperando momentáneamente la conciencia, y cuando ve de casualidad a Airi, recupera todos sus recuerdos tan abruptamente que vuelve a caer en coma por un año más. Luego está otro año haciendo rehabilitación, donde prepara pacientemente su estrategia para poder capturar a Yashiro, haciéndolo durante un viaje de pacientes del hospital a una reserva natural. En el anime, el profesor Yashiro se traiciona a sí mismo cuando están en la azotea del hospital, poniéndose a llorar y preparándose para suicidarse como si estuviera arrepentido. O sea, amigo, el tipo es un asesino en serie que mata niños a sangre fría. Por favor, explícame qué es ese final de arrepentirse para luego suicidarse. Además, su obsesión con Satoru se vuelve exagerada y poco creíble. Por otro lado, en el manga se hace siempre una analogía de la mariposa atrapada en la tela de araña que finalmente logra escapar, representando a Satoru y a Yashiro como estos dos elementos encerrados en un bucle temporal. Sí, definitivamente el final es lo peor que tiene el anime. No está de más comentarles que el live action sigue fielmente al manga incluso en su final, y que a mi parecer personal es de las mejores adaptaciones a acción real que he visto. Incluso diría que el live action es mejor que el anime, porque incluso la musicalización y el reparto de actores es excelente. A pesar de no ser una historia tremendamente compleja,
Bokumachi es una obra súper disfrutable. Si tuviera que poner en valor cada apartado de lo mencionado, diría que el manga brilla por la historia y el anime por la dirección, porque como dije, la versión animada omite muchos elementos que perjudican la historia, y eso es algo imperdonable cuando se trabaja con viajes en el tiempo, sean o no el foco principal. Mencionar que también cuenta con unos giros de tuerca muy inesperados que te hacen saltar de la silla y pegarte al objeto más cercano. Destaco sobre todo el coma de Satoru porque fue algo que realmente me tomó por sorpresa. Un movimiento inteligente para no matarlo, pero sin darle la posibilidad de desvelar el crimen, sino hasta mucho tiempo después. A pesar de sus fallas, es una buena serie para pasar el rato, tanto como para gente que se inicia en el anime, como para los más veteranos. Bueno amigos, hasta aquí la reseña de Boku Dakegai Naimachi. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Cuéntame en los comentarios si has visto el anime o leído el manga y qué tal te ha parecido la historia. Ahora en pantalla te dejo otras reseñas que te pueden gustar. Como siempre les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!